Hola chicos, bienvenido a este nuevo video en el que vamos a ver cómo calcular la varianza y la desviación estándar de datos agrupados puntualmente. Como he comentado en otros videos, recuerden que los datos agrupados puntualmente es cuando nosotros tenemos nuestra variable y además aparece la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece esa variable. Entonces es la forma de reconocer que estamos hablando de datos agrupados puntualmente. Ahora recuerden que también hemos visto datos simples para calcular la varianza y la desviación estándar y remite a otro tipo de fórmula. También vamos a ver más adelante cómo calcular la varianza y también la desviación estándar de datos agrupados, pero en intervalos que tienen otra característica y por ende aplicamos otra fórmula. Muy bien, entonces estas son las fórmulas que nosotros vamos aplicar en los datos agrupados puntualmente para este tipo de medidas de dispersión. Recuerden lo que hemos dicho, la fórmula nos va indicando qué datos son los que necesitamos y los pasos que tenemos que ir haciendo para llegar a nuestro resultado. Muy bien, entonces veamos lo que nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos la varianza tanto poblacional como muestral. Si nosotros vemos, nosotros aquí tenemos lo que sería sigma minúscula al cuadrado y lo que me está pidiendo para calcular esta varianza poblacional es que va a ser la sumatoria de mi variable menos el promedio, como es poblacional es mi mu y tiene que estar en paréntesis, ¿ok? Al cuadrado por la frecuencia y todo esto sobre n mayúscula. N mayúscula recordemos que está remitiendo a la población, por eso tenemos mi mu y n mayúscula. En la muestral tenemos aquí que ya no es con sigma minúscula y lo que nos está pidiendo es exactamente lo mismo, pero hay algo, digamos, que cambia. Al final aquí es la sumatoria de mi variable menos el promedio o la media aritmética de una muestra, en paréntesis todo esto al cuadrado por la frecuencia. Pero si se fijan aquí la n ya no es mayúscula, es n minúscula y me está diciendo que a mi número de datos le vamos a restar 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la varianza poblacional y la varianza muestral? La diferencia remite a que los promedios al final, sea muestral o sea poblacional, va a ser el mismo promedio. Ya lo hemos visto en otros ejercicios. Sin embargo, la diferencia está en la parte de abajo, en el denominador. En la poblacional es toda la población que yo tengo y en la muestral es de mi muestra le voy a restar 1. Esa es la parte que hace diferente. Muy bien. Ahora, en la parte de desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral, si se fijan igual, ese es como la que vimos en los datos simples. ¿Qué es lo que me dice? Para sacar la desviación estándar únicamente saco la raíz, eso es todo. Y en la desviación estándar también a mi varianza muestra le saco la raíz y listo. Entonces eso no hay mayor problema para nosotros poder calcular. Ahora, este problema dice, a un grupo de personas se le pregunta su edad y las respuestas quedaron registradas en esta tabla. ¿Qué es lo que me está diciendo esta tabla? Ahora, los datos únicamente que les están dando son los negros, que de hecho viene hilado, es un problema hilado del video anterior donde vimos cómo calcular el rango y la desviación media, pero quiero aprovechar ese problema para poder calcular también estas medidas de dispersión y no quise borrar esta parte de aquí. Entonces, el problema original viene aquí, ¿ok? Es esta parte que está en negro. Solamente les dan la edad y la frecuencia. Ahora, la edad es la x, la variable x y esta frecuencia. Ya hemos dicho, 3 personas tienen 13 años, 5 personas dicen que tienen 17 años, una persona respondió que tiene 19 años. Si nosotros sumamos la frecuencia, lo que nos está dando es el número de personas que respondieron. Ahora, si yo pongo n significa que es hace alusión a una muestra. Si yo pongo n mayúscula, quiere decir que hace alusión a una población. Esto se lo pueden dar incluso aquí mismo en el enunciado que dicen a un grupo de personas o a una población se le preguntó la edad, esa población eran 60. O a una muestra de personas, al final son 60. Como les digo, para la parte del promedio esto no va a cambiar. De hecho, aquí aproveché para poner la fórmula del promedio. Recuerden, este es mi mu
que remite a una media aritmética promedio poblacional, y este es X barra, que remite a la parte que es muestra. Y lo que me está diciendo al final es que es a mi variable por mi frecuencia, y voy a sacar la sumatoria entre n. Esto, digamos, es para la muestral y n mayúscula para la poblacional, pero el resultado, sea muestral, sea poblacional, el promedio es exactamente lo mismo. Ya lo hicimos en el video anterior, que fue lo que nos está diciendo, y lo que hicimos aquí, que es lo marcado en azul, que es la tercera columna, es mi edad, es mi variable, es mi x, es mi dato que me están dando, lo voy a multiplicar por la frecuencia. 13 por 3 me da 39. Una vez que hice esto con cada elemento, saqué la sumatoria, que es lo que me está pidiendo aquí, y esa sumatoria, que son los 916, los dividí entre el número de personas que respondieron, y me da un promedio de 15.27, sea poblacional, sea muestra. Mi media aritmética o mi promedio es exactamente lo mismo. ¿Qué significa este dato? 15.27 años es el promedio de edad que tienen estas personas. 15.27 años son los que tienen estas personas. Muy bien. Entonces voy a poner ese dato aquí con new o con X barra, que significa que es mi promedio. Y voy a borrar esto que ya tengo acá, porque voy a necesitar este espacio. Muy bien. Así que, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si se fijan, la fórmula me dice requiero que tengas el promedio. Así que por eso es que necesitamos primero tener cómo sacar la media aritmética o el promedio. En otros videos ya lo hemos visto con más claridad también, pero aquí brevemente lo explico. ¿Okay? Así que voy a extender mi cuadro o mi tabla para ir sacando lo que requiere cada una de estas fórmulas. Como viene comentado en otras ocasiones, hay que saber leer la fórmula, y eso me va a permitir saber qué es lo que necesito tener. Así que, si nos fijamos, me dice, necesito a tu variable. Esta es tu variable, la edad. Necesito el promedio. Ya sacamos el promedio. Entonces, una vez que ya tengas estos dos datos identificados o calculados, lo que necesitamos es poner esta parte de aquí. Vamos a poner entonces X menos mi media. Podemos poner new o podemos poner X barra. Al final va a ser lo mismo. Muy bien. Así que lo que vamos a nosotros a poner, y una parte que puede ayudar a ahorrar tiempo y para no poner, es ya sacarlo directamente. Esto me está diciendo que saca la diferencia, y una vez que tengas la diferencia, elévalo al cuadrado. Ahora, es importante poner en paréntesis, porque si no ponemos en paréntesis no nos va a dar el resultado correcto. Ahorita lo hacemos sin paréntesis, con paréntesis. Entonces hay que hacer tal cual nos lo indica la fórmula, y el paréntesis es muy importante. Así que ya tenemos aquí, y voy a poner esto. Vamos a calcular. Me está diciendo entonces, fíjense, paréntesis, me está indicando la fórmula paréntesis. Mi X es mi edad, es 13, menos mi promedio, que es 15.27. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Muy bien. Ahora, igual, cuadrado, acuérdense, está aquí. O podemos poner el conito y 2. Yo sugiero mejor directamente. ¿Ok? Si ya tenemos esto, ¿y cuánto me da? 5.15. Acuérdense, redondeamos en el segundo dígito si es de 5 en adelante, que es, digamos, como es lo que manejamos en nuestra metodología nosotros. Así que me da, voy a anotar, 5.15. Si nosotros no ponemos paréntesis, los voy a borrar los paréntesis. Ok, ya los borré. ¿Cuánto me da? Me da menos 220.1729. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, por eso es importante, tal cual está la fórmula, tal cual hay que irla anotando. ¿Qué fue lo que anotamos? Paréntesis, mi dato, que es la edad, menos mi promedio, cierro paréntesis, al cuadrado. Así tal cual,
Así tal cual también voy a anotar en mi calculadora para llegar al resultado correcto. Y vamos a hacer lo siguiente con los demás. Entonces es mi x, que es mi edad, sería paréntesis 14 menos 15.27, cierro paréntesis, al cuadrado. Nuevamente, muy bien, y me da 1.61. Cambiamos el dato para que no tengan que borrar y estar reescribiendo. Recuerden, se desplazan con esto en sus calculadoras, y aquí me desplacé y simplemente sustituyen el dato. Ya no es 4, ahora es 5, igual. Muy bien, eso ahorra bastante tiempo porque hay chicos que luego empiezan a reescribir todo y eso les toma bastante tiempo. Así que ponemos 0.07. Reescribo y sería 0.53. Siguiente me da 2.99, 7.45 y 13.91. Muy bien. Ya que tengo esto, necesito algo adicional. ¿Qué es lo que me está pidiendo en ambas fórmulas? Ok, ya tengo esta partecita de aquí. ¿Se fijan? Eso ya lo tengo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Ahora multiplícalo por tu frecuencia. Así que vamos a poner esto mismo aquí, x menos x barra, que es el promedio, al cuadrado, pero por la frecuencia. Solo estoy indicando en qué parte de la fórmula estamos trabajando. Ahora, ya no necesitamos volver a reescribir esto, sino que lo que vamos a hacer es multiplicarlo por f. Alguien lo que pudo haber hecho es directamente también, que eso nos ayuda, simplemente multiplicándolo directamente. Es decir, podemos habernos también ahorrado esta parte de aquí y ponerlo aquí directa, ¿ok? Eso ayuda también, obviamente, tiempo y espacios también para no estar reescribiendo. Yo sugiero, también yo me iría por esta, pero aquí es una parte ilustrativa, ir viendo paso por paso, ir entendiendo la fórmula, que es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden irse directamente hasta esta parte que nosotros tenemos aquí. Lo mismo aplica con la parte de desviación media. Si la parte de desviación media se van hasta al final, pero ponen en la parte de valor absoluto. Sobre todo en esta parte de la calculadora es donde sí les permite poner la parte de valor absoluto. En esta, sí es como más, habrá que multiplicarlo por menos 1, bueno, entonces por eso es que es como más paso por paso para ir entendiendo y dando lectura a mi forma. ¿Ok? Vamos a poner, bueno, voy a mostrar primero 5.15 por la frecuencia. Mi frecuencia es 3, me da 15.45. Ahora, si yo quiero hacerlo más ágil y irme directamente a esto, es lo que hicimos aquí. Me dice mi x es la edad, es 13, menos mi media, 15.27, al cuadrado por la frecuencia, es decir, por 3. ¿Se fijan? Eso nos ayuda, si damos lectura, a ir condensando, bueno, concentrando y teniendo más los elementos. Entonces, pude haberme ahorrado esto, pero ya es como de cuestión de práctica, ir entendiendo nuestras fórmulas. Aquí está. La siguiente, entonces tengo 1.61 por mi frecuencia, que es 14, y me da 22.54. Tengo 0.07 por la frecuencia, que es 23, 1.61.53 por la frecuencia, es 10, 5.3, 2.99 por 5, 14.95, 7.45 por 4, 29.8, 13.91 por 1, 13.91. Muy bien. Así que ya tenemos toda esta parte de aquí, excepto algo que es la sumatoria. Así que vamos a proceder a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Solamente esta columna. Sumamos
cada elemento 15.45 más 22.54 más 1.61 más 5.3 más 14.95 más 29.8 más 13.91 y me da una sumatoria de 103.56. Nada más quiero corroborar. Perfecto. Ahora, ya tengo esta parte de arriba. Vamos a poner nuestras fórmulas. La pregunta es: calcula la varianza poblacional y la muestral, la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. Así que voy a poner aquí y sería mi varianza, mi sumatoria me dice que es 103.56 entre n, y n son 60. Mi varianza poblacional entonces es igual a 103.56 entre 60 y me da igual a 1.726, que lo vamos a redondear a 1.73. Esta sería mi respuesta. Nos vamos entonces, esta es la poblacional, me voy a la muestral. Y en la muestral es exactamente el mismo dato que nosotros tenemos, solamente que n le vamos a restar 1. Así que sería 103.56 entre 60 menos 1. 60 menos 1 es igual a 59. 103.56 entre 59. Y me da a 1.755. Lo vamos a redondear, recuerden, porque 5 al siguiente. 1.76. Muy bien. Ya tenemos la varianza poblacional, ya tenemos la varianza muestral. Voy a marcar más. Enseguida me dicen: saca la desviación estándar poblacional. Sería mi sigma minúscula, pero sin el cuadrado, sería la raíz de 1.73. Así que colocamos raíz de 1.73 es igual a 1.315, redondeamos al siguiente y sería 1.32. Calculamos la desviación muestral y sería la raíz de la varianza muestral, es decir, de 1.76 y lo que me da es 1.326. Redondeamos al siguiente, entonces sería 1.33. Remarco. ¿Qué significa estos datos? Realmente, como ya expliqué también en el video, de donde viene la desviación, la varianza y la desviación en datos puntuales, las varianzas generalmente no tienen como una interpretación o una traducción, porque sería 1.73 años al cuadrado, 1.76 años al cuadrado. Las que tienen las interpretaciones, digamos, más que podemos darle ese significado sería a través de la desviación. Por eso es que también están muy ligados, que sería, entre los datos hay una desviación estándar poblacional de 1 o una desviación entre los datos de 1.32 años, mientras que la muestral es de 1.33 años. Si los datos tienen esa
desviación. Muy bien, en este caso entre las edades. Hay una desviación de 1.32 años y de 1.33 años. Y pues listo, sería todo en cuanto a varianza poblacional muestral y desviación estándar poblacional muestral en datos agrupados puntualmente. Solamente vamos a ver en un tercer video la parte de cómo calcular el coeficiente de variación. Perfecto, muy bien.